y este día hablaremos sobre el cuestionario. Nuestro resultado de aprendizaje es que podamos redactar preguntas significativas para cuestionar a los usuarios sobre su trabajo y diseñar y administrar cuestionarios efectivos. Primero, el cuestionario es una técnica de recopilación de información. Esto nos permite a nosotros como analistas de sistemas, que es el rol que estaremos fungiendo a la hora de diseñar y pasar un cuestionario, estudiar las posturas, las creencias, el comportamiento y las características de varias personas. Estas personas deben ser clave en la organización o pueden verse afectadas por los sistemas actuales o propuestos. Puede ser que un día usted investigue sobre un sistema que ya está implementado, una aplicación que ya está implementada, o sobre una nueva y quiere verificar la aceptación por las necesidades de los usuarios a través de un cuestionario. Los cuestionarios nos permiten cuantificar datos. Las respuestas obtenidas a través de los usuarios, también llamadas encuestas, pueden ser utilizadas para cuantificar estos datos. Si nosotros utilizamos preguntas cerradas, podemos tener datos que se puedan cuantificar, como cuántas personas dijeron que sí, cuántas personas dijeron que no, están de acuerdo o no están de acuerdo. Si nosotros estamos encuestando a través de un correo electrónico o un formulario web, se puede adaptar un software para convertir estas respuestas electrónicas directamente en tablas de datos. Y así podríamos, como pueden ver acá, diseñar gráficos, tabular datos, diseñar gráficos que nos permitan hacer una toma de decisión. Por lo general, los datos que vamos a recopilar y presentar nos servirán para eso, para tomar alguna decisión. Ahora, cuando diseñamos un cuestionario, debemos tener un propósito. Por medio del uso de cuestionarios, el analista puede buscar cuantificar lo que encontró en la entrevista. Cuando usted hace su entrevista, puede recolectar información. Si usted decidió, por ejemplo, hacer muchas preguntas abiertas y las respuestas de estas preguntas le surgen más dudas, puede utilizar un cuestionario para especificar y aclarar algunas de esas dudas que tenga. Se pueden utilizar también para determinar qué tan difundido o limitado está realmente un sentimiento expresado en una entrevista. Por ejemplo, si en una entrevista alguno de los usuarios importantes para nuestra aplicación o sistema menciona que la empresa no tiene el hardware o las facultades para absorber el sistema. Puede ser que eso usted lo considere como una excusa si leyó los antecedentes y la empresa está posicionada como una de las mejores. Entonces usted puede diseñar un cuestionario para verificar si la opinión del encuestado o del entrevistado en este caso es realmente una realidad o simplemente es una excusa o resistencia al cambio. De la misma forma en que planeamos las entrevistas, los cuestionarios también deben planearse. La planeación es importante. Aunque es cierto que podemos recopilar mucha información a través de los cuestionarios sin invertir tiempo en las entrevistas cara a cara, para desarrollar un cuestionario útil, eficiente, que me sea de provecho, se requiere mucho tiempo de planificación. Debemos pensar varias cosas: nuestro propósito, qué tipo de preguntas vamos a hacer, cuál va a ser la muestra que vamos a utilizar, es decir, a qué personas le vamos a pasar la encuesta, cuántas encuestas o cuestionarios debemos pasar, qué preguntas y en qué orden deben estar. Todo eso es parte de la planificación.
Primero, como parte de nuestra planificación, debemos decidir si es apropiado utilizar un cuestionario. Si estamos, por ejemplo, en una organización, empresa o negocio muy pequeño y el sistema o la aplicación simplemente lo va a utilizar una persona que es el dueño del negocio o el encargado de la tienda, y él es el que va a decidir todo o le va a plantear todas las necesidades de la aplicación, tal vez no sea necesario hacer un cuestionario y bastaría con una entrevista. Pero aquí veremos tips para que usted aprenda a distinguir cuándo utilizar solamente una entrevista y cuándo es apropiado utilizar cuestionarios. El primero de ellos es esto. Las personas a quienes necesitan interrogar están esparcidas en un área amplia. Es una empresa, una organización muy grande. Tiene distintas sucursales de la misma corporación. El negocio funciona con diferentes almacenes. Y por ejemplo, cada encargado de almacén es el que está más involucrado sobre los resultados de la aplicación o necesidades de esta. En ese sentido, usted podría decidir que es más favorable utilizar cuestionarios, ya que si tiene que interrogar a 10 personas y están situadas, por ejemplo, en 10 diferentes departamentos, le llevará mucho tiempo ponerse de acuerdo con todo y desplazarse hacia cada uno de ellos para entrevistarlo. Este es uno de los lineamientos que podemos utilizar. Número 2, como pueden ver acá en la imagen, hay una cantidad de personas muy grande involucradas en el proyecto de sistema, por lo que es importante saber qué proporción de un grupo dado, por ejemplo solamente una agencia o la gerencia o un bloque de administración, aprueba o desaprueba una característica específica del sistema propuesto. Suponga que cada uno de estos es una de las personas que está involucrada con el uso de la nueva aplicación. Usted debe decidir tomar, por ejemplo, solo una muestra, la mitad, un cuarto de esta población, un tercio. Cuando son demasiadas personas, entonces sí sería una sugerencia muy buena utilizar cuestionarios en lugar de entrevistas. Número 3. Si piensa realizar un estudio exploratorio y desea medir la opción general antes de que el proyecto de sistemas tome cualquier dirección específica. Esto es cuando usted hace una muestra muy pequeña, por ejemplo, solo con los encargados de área, y desea medir qué tan viable ven el sistema o qué necesidades específicas tienen ellos. Tomando todas esas necesidades y validando las coincidencias de eso, usted puede tomar ya una muestra muy grande y empezar a trabajar. O decidir en este momento, después de pasar esta breve encuesta, si es suficiente con entrevistar a 3, 2, 4 o incluso una persona para solventar todas las necesidades del sistema. Número 4. Desea estar seguro de que se identifique y consideren los problemas con el sistema actual en las entrevistas de seguimiento. Usted hace una pequeña reunión y desea concertar varias dudas sobre un tema determinado. Usted puede enviar una encuesta, un cuestionario a los participantes de esa reunión y basado en las respuestas que ellos tienen, programar esta reunión y verificar y validar cada una de las dudas o sugerencias que los encuestados han tenido. Ahora, ¿cómo vamos a escribir las preguntas? Ya que vimos cómo identificar el uso del cuestionario, que tiene cierta diferencia con la entrevista, ¿cómo vamos a escribir estas preguntas?
La mayor diferencia entre las preguntas que utilizamos en una entrevista y las que se utilizan en los cuestionarios es que las entrevistas pertenecen o permiten, mejor dicho, la interacción entre las preguntas y su significado. Esto quiere decir que usted al preguntar en una entrevista puede realizar todas las observaciones que comentamos sobre ese tema. Usted puede ver las reacciones del encuestado, puede entablar una relación de confianza con ellos, puede buscar opciones. En cambio, con los cuestionarios, muchas de esas cosas no se pueden realizar, ya que todo estará escrito y ni siquiera es necesario que usted esté ahí en el momento para que el encuestado responda. En un cuestionario, muy pocas de las oportunidades que he mencionado son posibles. Por lo tanto, usted debe programar, redactar las preguntas de forma tan clara como el agua. El flujo del cuestionario debe ser convincente, se debe anticipar a las preguntas del encuestado y la administración del cuestionario se debe planear con detalle. Cuando nosotros administramos un cuestionario nos referimos al hecho de que pasemos la encuesta. Popularmente hablando es mejor entenderlo así, pasar la encuesta. Ya que la interacción que tenemos con los encuestados es muy poca utilizando un cuestionario, la redacción de nuestras preguntas debe ser muy clara y debemos utilizar un lenguaje apropiado. Si estamos entrevistando a alguien que será un usuario final de la aplicación, debemos adaptarnos al lenguaje que él utiliza cotidianamente. Sobre los tipos de preguntas, ya habíamos hablado de esto cuando hablamos sobre la entrevista. Tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Cuando hacemos un cuestionario podemos utilizar estos tipos de preguntas también, pero hay ciertas diferencias que debemos considerar. Cuando usamos preguntas abiertas, debemos anticiparnos al tipo de respuesta que obtendremos. Por ejemplo, si usted pregunta, ¿cómo se siente en relación con el nuevo sistema? Al hacer esta pregunta, las respuestas podrían ser demasiado amplias, como para obtener una interpretación precisa. Es por esto que cuando escribamos una pregunta abierta, esta debe ser lo suficientemente estrecha como para guiar a los encuestados a responder en cierta forma específica. No es tan fácil hacer preguntas abiertas y obtener los resultados tan óptimos como el analista desea, pero sí es posible redactar e incluir este tipo de preguntas siempre y cuando lo planeemos bien y tomemos en cuenta todos estos lineamientos para que esos cuestionarios sean realmente eficientes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Solo voy a hacer énfasis en que cuando utilizamos una pregunta abierta, podemos redactarlas de esta manera. Por ejemplo, aquí dice cuáles son los problemas más frecuentes que experimenta con la salida de la computadora. Pero el cuestionario tiene la opción A, B y C. Es decir, que el encuestado va a priorizar 3. Puede ser que él piense que son 10, que son 20. Entonces en el diseño de mi cuestionario yo voy a priorizar nada más 3. A, B y C. El encuestado entiende de inmediato que solo tiene 3 espacios para escribir. Eso quiere decir que si él tiene más problemas con eso, va a priorizar y pondrá acá los más importantes, los que para él dan más problemas. Luego acá tenemos una pregunta que nos da cierto espacio para escribir y luego un sondeo. ¿Por qué? También pueden ser de esta manera, como indicar respuestas cortas.
cuánto tiempo lleva trabajando para la empresa. Dejamos abierto la pregunta porque no le hemos dado opciones de respuesta. Y aquí siempre colocamos como una guía. Está la línea para escribir el número de años, aquí está, y el número de meses, aquí está especificado. Estas son formas en las cuales nosotros podemos escribir o incluir preguntas abiertas en nuestro cuestionario. También podemos utilizar preguntas cerradas. En los cuestionarios, estas son las más populares, pero debemos considerar que hay que utilizar preguntas cerradas cuando el analista de sistemas pueda enlistar de manera efectiva todas las posibles respuestas a la pregunta y cuando todas estas sean mutuamente exclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo elijo una de esas respuestas de la lista que he podido diseñar, automáticamente estoy descartando todas las demás. Aquí tenemos algunos ejemplos. Acá voy a tomar énfasis en la forma en que se redacta. Aquí tenemos una pregunta. Nos da alineamiento. A continuación se muestran 6 paquetes de software disponibles en este momento. Marque el o los paquetes de software que utiliza personalmente con más frecuencia. Esta es una opción cerrada, una pregunta cerrada, pero que nos permite marcar varias opciones. Como decía anteriormente, se pueden utilizar. Usted debe priorizar con cuál de estos tipos quedarse, si con una pregunta que me permite opciones múltiples o una que sea bipolar, como lo discutimos la semana pasada. Como esta, por lo general las cifras de ventas están retrasadas, de acuerdo o en desacuerdo. Si yo digo que estoy en desacuerdo, automáticamente descarto esta. Si yo digo que estoy de acuerdo, automáticamente descarto esta otra. Y así podemos definir también como estas opciones. Cuando los servicios de datos de cómputo preparan las cifras de ventas, se retrasan nunca, raras veces, a veces, a menudo, siempre. Yo voy a seleccionar una de estas. Aquí seleccionaron a menudo, quiere decir que descarta automáticamente todas estas. Si yo digo que nunca, no puedo decir al mismo tiempo marcar otra y decir siempre. Al momento de la redacción de estas preguntas, no es solamente, como mencionaba, saber qué tipo de preguntas son, sino redactarlas de una forma en que nuestros usuarios o nuestros encuestados entiendan cómo hacerlo. Ahora, veremos cómo se utilizan las escalas en los cuestionarios. Cuando hablamos de una escala, pues estamos hablando de una medición. Hay dos formas de escalas de medición que nosotros como analistas podemos utilizar. La primera son escalas nominales y la otra escalas de intervalo. ¿En qué consiste lo nominal? Se utiliza para clasificar cosas. Como la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de software utiliza más? Tenemos 4 opciones de respuesta. Cada uno tiene un significado. 1 es un procesador de palabras. 2, una hoja de cálculo. 3, una base de datos. Y 4, un programa de correo electrónico. Vamos a seleccionar una opción y esto nos permite clasificarla. Luego podríamos también graficar estos datos. Para eso nos sirve esto. Redactar el cuestionario para el analista no es simplemente cumplir el requisito, redactarlo, imprimirlo y pasarlo. Se tiene que pensar en cómo vamos a analizar esos datos una vez que tenemos llenas todas estas encuestas.
Luego tenemos el intervalo. Estas poseen la característica de que los intervalos entre cada uno de los números son iguales. Debido a ello se puede realizar operaciones matemáticas con los datos del cuestionario para obtener un análisis más completo. Si en su trayectoria como estudiantes han visto un poco sobre estadística, este es un tema que se trata ahí, y a esto se refiere que podemos utilizar operaciones matemáticas para analizar los datos de una forma más completa. De momento nos vamos a enfocar nada más en la redacción de un cuestionario con estas escalas. Este sería un ejemplo. La pregunta es, ¿qué tan útil es el soporte proporcionado por el grupo de soporte técnico? Hay una escala del 1 al 5. Aquí tenemos el intervalo. Considerando la primera opción como no es nada útil y la última opción extremadamente útil. Los anteriores pues serán niveles medios. Ahora, si hacemos esta pregunta, pues es posible un análisis más cuantitativo. ¿Cuántas personas dijeron 1? Es decir, no es nada útil. ¿Cuántas personas están satisfechas con este servicio? Todos los que dijeron 5. Un análisis más cuantitativo. Vean que no perdemos de vista el análisis de los datos. Ahora, ¿cómo vamos a diseñar estos cuestionarios? Primero, debemos considerar que nuestro diseño realmente es muy importante, como los ejemplos que comentamos al utilizar preguntas abiertas y preguntas cerradas. Un cuestionario bien diseñado y relevante puede ayudar a vencer parte de esta resistencia a responder. Usted debe considerar que un empleado, un usuario, un encuestado, lo puede tomar a usted como una persona ajena a sus obligaciones, por lo tanto puede ser que de muy mala gana llene la encuesta y no tengamos resultados eficientes. Por eso el diseño de nuestro cuestionario es muy importante. Aquí tenemos algunas reglas para que usted lo haga más atractivo para el encuestado. Hay que incluir mucho espacio en blanco. Cuando nosotros hacemos un cuestionario, debemos considerar que si son muchas preguntas, no lo vamos a comprimir en una sola hoja de papel, simplemente haciendo más pequeña la letra, por ejemplo. Y nuestros encuestados tienen problemas de visión, no le entienden a la letra, olvidaron sus lentes ese día y eso dará problemas. Entonces ese es el primer paso. Número 2, cuando haga preguntas abiertas y la situación lo requiere, debe dejar mucho espacio para escribir o teclear las respuestas. De lo contrario, el encuestado podrá poner como excusa de que no tuvo el suficiente espacio y no lo respondió bien, o incluso lo puede dejar hasta en blanco. Ahora, cuando hacemos una encuesta electrónica hay que dejar suficiente espacio para escribir las respuestas también. Facilite a los encuestados la acción de marcar con claridad su respuesta. Si la pregunta que usted está haciendo es cerrada, con 3 posibles opciones de respuesta, están identificadas, ya dijimos que pueden ser 10, 15 o 20, ya están identificadas. Entonces usted haga una pregunta cerrada y coloca en la lista 10, 15 y 20 para que el encuestado simplemente seleccione. Sería ineficiente que usted haga la pregunta abierta si ya sabe que solo puede poner 10, 15 o 20, y hay que mantener un estilo consistente. El tipo de letra, el tamaño de la fuente, el espacio entre las líneas es importante. Así se verá mejor su encuesta, más atractiva, y será incluso, aunque no lo parezca, más fácil de responder. Realmente todo eso es importante. Uno piensa que son cosas básicas, pero a la hora de aplicar todo esto y mostrar nuestra encuesta, podemos tener una respuesta más satisfactoria de nuestros encuestados.
Ahora tenemos algunos lineamientos para ordenar las preguntas. Vamos a colocar primero las preguntas que sean importantes para los encuestados. Esto nos permite que ellos entren en confianza, se sientan identificados. Agrupa elementos de contenido similar. Si usted va a preguntar sobre un tema específico, en la pregunta número 2 y en la pregunta número 10 hay algo que está relacionado con eso, cambie el orden. Por ejemplo, si en el cuestionario usted necesita los datos de quien esté llenando la encuesta, todo eso lo va a agrupar y lo va a colocar una a continuación de la otra. Luego, cuando ya entre en detalle al tema que usted quiere indagar con mayor eficiencia o delicadeza en cuanto a la información se refiere, vamos a introducir primero las preguntas menos controversiales. Esto nos puede generar una situación en que el encuestado se sienta agredido o se sienta intimidado por la pregunta, o incluso le puede llegar a molestar. Pero si es necesario meter un tipo de pregunta como esa, no es recomendable poner esa al inicio. Es conveniente que los encuestados no se sientan amenazados y que se interesen en las preguntas lo más que se pueda, sin que se alteren por alguna cuestión específica. Si ya los irrita tomarse un poco de tiempo o dejar sus obligaciones laborales para atender su encuesta, debemos considerar esto para no irritarlos aún más. Recuerde que usted en ese momento es un invitado, entonces debe pensar en que su visita sea lo más agradable posible. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la administración de los cuestionarios? ¿O cómo vamos a pasar nuestra encuesta? Hay que pensar en los encuestados. A menudo se eligen encuestados que sean representativos debido a su rango, el tiempo que ha estado con la empresa, sus responsabilidades laborales o el interés especial en el sistema actual o propuesto. En esto usted debe ser muy eficiente. No es lo mismo entrevistar a alguien que tenga 15 años en la empresa a alguien que tenga 6 meses en la empresa. Nosotros queremos pasar la encuesta al encargado del área y este le pasa la responsabilidad a uno de sus subordinados. Debemos verificar si el subordinado tiene en verdad el conocimiento que nosotros queremos obtener a través de esa encuesta. Es aquí donde el analista tiene que basarse en su experiencia, en su astucia muchas veces, para identificar y poder resolver situaciones como esa. Elegir muy bien a los encuestados es una clave para el éxito de la recolección de datos. Ahora, ¿cómo podemos administrar el cuestionario? Una de las opciones podría ser convocar al mismo tiempo a todos los encuestados concernientes, si el tiempo en la agenda de los involucrados pues nos lo permite. Podríamos también entregar cuestionarios en blanco en forma personal y recoger esos cuestionarios cuando ya estén llenos. Usted podría pasar un día en la mañana, dejarlo y luego en la tarde recogerlo lleno. En ese punto es importante que usted defina una fecha de entrega o una hora de entrega si lo hará el mismo día. Y hago la aclaración que hemos utilizado referencias y material del libro de Kendall y Kendall, Análisis y Diseño de Sistemas, 8ª edición.